tiene un lugar y tiene una autoridad, digamos, delante de Dios. Y digamos que es como como Dios le permite recibir a esa persona cuando se encuentra siendo identificado como un hijo, o sea, cuando tiene claro que tiene un padre y que tiene quien digamos, lo sustenta, que tiene quien lo envía y tiene, digamos, quien lo vaya guiando en el camino. Y eso, digamos, que se tiene que hacer como una cadena en la que Dios va dejando sus instrumentos, como un padre y como un rey. Y pues yo creo que es muy importante para nosotros mantener el lugar que tenemos en Dios, el que nosotros también tengamos claros que hay otro que tiene que estar también por encima de nosotros y que hay otros que también son instrumentos de Dios y que hay otros que son utilizados por Dios para ejercer esa paternidad y para ejercer ese reino en la vida de nosotros. Y cuando nosotros nos vemos frente a eso, pues empezamos a entrar en cierto orden. Empezamos a entrar en un orden que espiritualmente nos permite a nosotros tener claro que recibimos de Dios por medio de canales. Cuando hablan de ser un canal de bendición, que digamos que es un término que se escucha bastante, ser un canal de bendición también es alguien que recibe, no solamente alguien que da. Tiene que ser alguien que también se le, se le es administrado algo o digamos que se le suministra un recurso de más allá, no solamente que es un proveedor, sino que también es alguien que es que es alguien que es un hijo y que es alguien que tiene un rey. Entonces son dos términos en los que los proverbios nos empiezan hablando y que nos empiezan hablando cómo se identificaban, digamos, en ese tiempo y cómo Dios respaldaba también eso. Entonces, ahí veo al apóstol Matías ya conectado. Buenos días, apóstol. Buenos días, un saludo muy especial para todos, Dios los bendiga, agradecidísimo con Dios por este día, bueno, ya iniciamos otro mes, muchas bendiciones, la verdad, poniendo en práctica la palabra de Dios y es un reto y es un desafío poderse soltar uno en las manos de Dios, o sea, el aprendizaje, la recuperación y la rehabilitación, recuerden que la hemos enmarcado este 2024 en capacidades, en habilidades que yo creo que las podemos fortalecer continuamente a través de la terapia, a través de las herramientas, a través de los conceptos, del aprendizaje, de la orientación, pero hay otra parte que son convicciones. Al que cree, todo le es posible. Y qué bueno que usted pueda seguir trabajando en esas convicciones. Dios viene a trabajar allí. Le decía a una persona, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿te han zarandeado para sacudirte como a trigo? Pues que a usted lo pidan para zarandearlo, yo creo que o le da susto, le da pánico, o le da rabia, o le da disgusto. O sea, se le arma un conflicto, o se altera o se deprime. Y yo veo que la respuesta que le dio el Señor fue, Pedro,
yo he rogado que tu fe no falte. Entonces la palabra de Dios dice que viene a hacernos entender, pero viene a alimentar también, así como nuestro espíritu, nuestra fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué bueno que empezando este mes de febrero, usted eleve su nivel de fe. Dice la Biblia que cada uno de nosotros debe caminar conforme a la medida de fe. O sea que el Señor les dijo, grande es tu fe. A otros les dijo, si tuvieras fe. O sea que si les dijo si tuvieras fe, es que no tenían. A muchos se les acaba la gasolina, muchos se desaniman, muchos retroceden, muchos recaen, muchos quieren parar porque los empiezan a desestabilizar en su convicción, en su fe, los mueven allí. Y yo hoy lo invito a que no se deje mover de su fe. Hoy le repito unas palabras que no son mías. Insúlteme, hable de mí, dele envidia. Es más, pégueme en la cara si quieren, pero no se meta con mi fe. Qué bueno que la fundación empiece a trabajar como en una escuela de creyentes. La fe no es solamente decir yo creo, sino que la fe, la convicción, nosotros somos el resultado de nuestra conducta y nuestro comportamiento, pregúnteselo a cualquier psicólogo, somos el resultado de unas creencias que traemos desde niños, que las fuimos estructurando, que fueron arraigándose en nuestros pensamientos, que determinan nuestras emociones y nuestros sentimientos y que a la final arrojan un producto llamado conducta o comportamiento. Si usted llega a creer que no necesita la droga para vivir, si usted se convence de eso, así le ofrezcan, así se la regalen, así le caiga del cielo, usted está convencido que usted no necesita una sustancia para ser feliz, para desarrollarse, que usted puede vivir con otras cosas, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y dentro de esa fe hay dos cosas que plantea el Proverbios capítulo 1, que son el reino y que son la paternidad. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, o sea que si él era hijo, tenía papá, pero no era suficiente con tener papá, también necesitaba rey. Y voy a explicar esto. Dentro de las convicciones que tenemos nosotros, que planteamos y que Dios enseña en su palabra y que hemos adoptado para nuestra vida, es que a muchos, dentro de la recuperación y dentro de la rehabilitación, hay que llenarles vacíos. Y uno de los vacíos que hay que llenarle a los muchachos o a las personas o aún nosotros mismos es un vacío de paternidad. Lo ideal es que usted lo empiece a entender en amor y no se sienta usted que se le impone. Yo a nadie le quiero imponer un papá. A nadie me le quiero imponer como papá. Pero muchos de nosotros tenemos ese vacío o llegamos a la fundación con ese vacío, tanto de papá y tanto de rey. Dos cosas fundamentales. Y qué bueno que iniciamos mes y qué bueno que iniciamos este capítulo y qué bueno que iniciamos este proverbio concientizándonos de esa necesidad en nosotros. ¿Alguna vez los discípulos de Jesús entendieron esto y le dijeron, muéstranos al Padre? O sea que ellos lograron entender que la necesidad que tenían ellos era de paternidad. Si Jesús le dijo a unos discípulos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo,
O sea que ellos tenían un problema de paternidad, andaban extraviados de papá. Y usted va a decir, no, pero yo tengo mi papá en la casa. Esta imagen de la paternidad se ha deformado tanto y se ha degradado tanto que si usted va al centro el día del padre o va al centro el día de la madre, ¿cómo están? Leito, ayúdame. Leo, ayúdame, ¿cómo está el centro el día de la madre? No le cabe una sola persona. ¿Y el día del padre? No le cabe una sola persona. ¿El día del padre? No le cabe también una sola. Ah, bueno, un poco mermado, ¿no? Pero más el Día de la Madre, ¿no? El padre, sí, sí, ya entendí. No, sí, sí, un poco menos gente. Disminuye, merma, merma. Dos conceptos que hay que trabajar en la transformación del ser: paternidad y reino. Si usted logra entender eso, si usted logra entender eso, si usted logra desarrollar esa capacidad y esa habilidad, si usted se convence, si usted se concientiza, si usted lo cree, usted recibe esta riqueza que es importante. Mire, uno se aburre de un líder, de un pastor, de un terapeuta, de un profesional, uno se puede aburrir. Pero cuando uno eleva su nivel de conciencia y de pensamiento, uno empieza a entender de que Dios le colocó a uno unos papás sustitutos para que lo sanaran aún, para que lo sanaran aún. Dice aquí, y ese fue uno de los éxitos con los que empezó el rey Salomón se destacó en su momento y dejó una huella enorme, pero él logró entender esta sabiduría, nos la enseña a nosotros, y él empezó a modelar un estilo de vida como hijo de Dios. ¿Usted sabe cuál es el título más grande que usted puede ostentar en la tierra? A mí me dicen personas, Leo, a veces, que cómo me llaman, que no saben cómo decirme, molestándome, no molestándome, es que ya no sé ni cómo decirle, le digo líder, director, pastor, apóstol, ¿cómo le digo? Concejal. Yo le digo, me conformo con ser hijo de Dios, no me interesa nada. No me interesa nada más, me interesa con ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de rehabilitación, usted está aprendiendo a vivir como viven los hijos de Dios, no como viven los hijos de los hombres. A los hijos de los hombres les da lo mismo si tienen papá o no tienen, pero a los hijos de Dios es importante tener esa conciencia de que tienen papá. Miren, una de las preguntas que le hicieron a David cuando venció a Goliat en tremenda batalla y en tremenda guerra, venciendo a Goliat, al filisteo, le preguntan, ¿este es hijo de quién? O sea que sacaron a relucir la paternidad. Usted, la maldad, las tinieblas, el enemigo, el diablo, se da cuenta si usted reconoce Padre en el cielo y Padre en la tierra. Y mire que es una de las figuras que más se ha desvirtuado. Es una de las figuras que más pisoteada está. ¿Cuál es la figura de papá? De irresponsable, de que no sé. Yo cojo y hago un análisis. Su papá, no me hable de él. No sé quién es. No respondió por nosotros. Un irresponsable, un borracho. Y nosotros la figura que más hemos conocido es la figura materna, la que nunca falla, la protectora, la que se esfuerza y la que está allí. Pero hay mamás que a mí me dicen el día de la entrevista, cuando hago los ingresos, me toca hacer los ingresos o me corresponde, o da que yo estoy haciendo un ingreso, yo estoy llenando
la hojita de ingreso. Y yo les pregunto, su nombre, fulano, cédula, fulano, años, tanto. Su mamá, el nombre, ahí mismo le dicen, Emperatriz Ortega, bueno. Su papá, no lo conozco, no sé quién es. La gran mayoría de nosotros llegamos al proceso de rehabilitación con vacíos de paternidad. Por eso también aquí a los hombres les enseñamos, les sanamos primeramente esa figura paterna, les restauramos esa figura paterna para que ellos puedan ser esos papás protectores, cuidadores también, para que le ayuden a llevar la carga a la mamá también, para que la balanza se equilibre. No es que uno sea más que el otro, son roles. Entonces a mí me toca decirle en esa entrevista, entonces la mamá me dice, no, ese tipo no respondió. Yo soy papá y mamá para él. Desde los 2 años que lo dejó el papá, yo soy mamá y papá. Entonces a mí me toca de entradita decirle, mi señora, con todo el respeto que usted se merece, usted es mamá, pero usted no puede ser papá. Su hijo tiene ese vacío. Entonces yo automáticamente, yo ahí mismo veo la necesidad y veo que a esa persona hay que trabajarle la paternidad. Hay que restaurársela, hay que llenársela, hay que suplírsela, hay que alineársela, hay que enfocársela. Mire, por experiencia personal, yo puedo incluso en este momento conectar aquí a mi papá y decirle, vea, conéctese, no lo impongo, si él quiere, y decirle, conéctese, y usted pregúntele, ¿cómo es mi relación con él? ¿Qué disfrutamos? Hoy yo disfruto con él por ahí cada que nos vemos. Yo jugaba en las inferiores yo jugaba en las inferiores del Deportivo Cali y yo le decía, pa, ¿cuándo vas a irme a ver? Yo soy el goleador, marco goles, cobro los penaltis, cobro los tiros libres. Soy el capitán del equipo. Cuando estaba niño, jugaba en la escuela de Willington Ortiz y nunca iba a verme. Y hoy por hoy, ya con más de 40 años me llama, ¿dónde está? ¿Va a jugar el domingo? ¿Qué están haciendo? ¿Para dónde va? ¿Dónde se encuentra? Y disfruto cosas de la paternidad que no las disfrutaba ni de niño. Que no las disfrutaba de niño. Y a veces mi tiempo me lo permite muy poco, pero Dios me lo deja disfrutar y lo tomo como una bendición, lo tomo como una riqueza, porque si estuviera en las drogas, no estuviera disfrutando esa bendición. Y le voy a decir, llego a la fundación odiando la figura paterna, odiándola, con resentimiento, con odio. Y llegué a entender que tenía el mejor papá del mundo. Pero como estaba dañado, como me habían dañado la imagen de esa figura, terminé odiando. Y muchos, así como han odiado al papá en la tierra, pueden terminar odiando al papá en el cielo. Nos pueden estar cambiando la imagen de ese Dios proveedor, no solamente proveedor, porque es que la figura paterna ahora solo la han reducido a la provisión. Mi mamá me decía, llame a su papá, ¿y para qué me decía que lo llamara? Si alguien me ayuda, si una mamá me ayuda, ojalá una mamá me ayude, ¿para qué me decía mi mamá que llamara a mi papá? Una mamá sin miedo. Buenos días, para que le diera plata. ¿Para qué? Para los alimentos, para el colegio, para el arriendo, el que pagaras. La figura paterna es tan importante y más en un proceso de rehabilitación que no la podemos reducir solamente a la provisión. Llame a un papá que no hay zapatos para el colegio, llame a un papá para los útiles, llame a un papá para que mande para esto y para esto y para esto. Y desde luego que uno de los conceptos del varón es la provisión.
Pero no es solamente eso, el papá corrige, el papá disciplina, el papá es ejemplo. Mire, si usted logra ver, por eso muchos de sus hijos chocan en la fundación cuando empiezan a sentir papá. Y le voy a decir por qué empiezan a chocar cuando empiezan a sentir papá. Porque la gran mayoría de sus hijos o de nosotros nos criamos en un ambiente solamente maternal. No estoy diciendo que sea malo, pero muchos de nosotros nos criamos con nuestra abuelita, con nuestra tía, con nuestra hermana, con nuestra abuelita, ya se la mencioné, con la tatarabuelita, con la vecina, con la nana, con la que nos cuidaba, y nos fuimos criando en ese ambiente maternal. Pero tenemos ausencia de irnos formando en un ambiente paternal. Y la figura paterna no es solamente para proveer, para que dé la plata cuando no hay. Y si no la da, es irresponsable o vamos y lo demandamos, porque la ley lo permite y es válido. Demande a manos irresponsables. Pero cuando su alma siente voz de autoridad, choca. Lo menosprecian, lo humillan, lo maltratan, lo atropellan, porque no está acostumbrado a oír voz de autoridad, voz de paternidad desde niño, desde niño. Entonces, cuando llega el proceso de rehabilitación y empieza a sentir papá que corrige, papá que disciplina, papá que guía, papá que reprende, papá que exhorta, de entradita se arma un choque interno. Pero el problema no es del que está ejerciendo, el problema es del que está recibiendo la medicina. Entonces hay momenticos que como cualquier medicina nos están estregando y nos duele. Miren, estos dos conceptos, puede revisar capítulos anteriores, creo que hay unas grabaciones, son muy importantes y son muy determinantes para la rehabilitación. Si usted logra oír consejo y así le esté hablando una persona que usted ni conoce, pero si usted logra entender que es el Padre que le está colocando ese canal de bendición para aconsejarlo a usted y usted logre no chocar con eso, usted se sanó. Usted se sanó. Hay personas que no, que es que uno no le puede decir, padre, no, es que no es ni siquiera como le diga, si le quiere decir no es malo tampoco. Yo tengo mi padre que me dio el apellido, pero tengo padre espiritual, tengo tutores, tengo guías, tengo personas que hicieron mientras Dios me sanaba, mientras Dios me restauraba, mientras Dios me ayudaba en esa relación con mi papá. Esos fueron como unos papás sustitutos que trabajaron cosas en mí que en mi casa mi papá no pudo trabajar. ¿Por qué? Pues yo no sé, yo no soy nadie para juzgarlo. Yo no soy nadie para decirle, no, es que usted, la nevera podía estar llena, pero yo no quería ver la nevera llena. Yo quería que me acompañara a un partido de fútbol. No, yo no quería que la nevera llena o que me dijera, cómpreme los mejores guayos. Yo quería era de pronto ese consejo de papá, ese regaño de papá, esa disciplina de papá. Pero cuando una mujer se queda sin el apoyo de la paternidad, puede ser muy berraca, puede ser muy luchadora, puede esforzarse mucho, pero nunca va a poder suplir el rol de papá. ¿Por qué? Porque son roles, porque son funciones. Y tanto la mamá tiene una función, el papá también tiene otra función. Y si no, por mucho que usted intente hacer la función de otro, no va a poder. No va a poder. Ahí está el hueco, ahí está el vacío, ahí está el vacío. Y como hay la figura materna, por ser protectora, por ser cuidadora, por ser detallista,
porque le funcionan los dos hemisferios del cerebro, a veces es más sentimental y por eso tiene la tendencia a ser sobreprotectora a la figura materna. Por eso la mamá, la que está ahí, nunca falla. Mi mamá, cuando mi papá me corregía, me decía, lo chujo, papá, véngase para acá. Ella nunca fallaba. Ella nunca fallaba. Siempre la mamá la que está ahí. Pero todo tiene que estar en un equilibrio. El problema no es sobreproteger. Y el papá hace a veces del malo, hace a veces del rudo, hace a veces del amargado. Es una función, es una función. Mire, no hay cómo explicarlo, yo no sé cómo explicarlo, pero mi mamá me mandaba a mí a la tienda y después de 3 o 4 regaños de que me tirara la chancla, el bolinillo, yo iba a la tienda. No hay cómo explicarlo, pero hay una respuesta. Es más, yo tengo unos videos por allí, voy a tratar de compartírselos. No se sabe cómo explicarlo, pero hay una respuesta en nuestro cerebro frente a la figura paterna. ¿Y sabe por qué? Porque hay unos códigos de paternidad en nuestro cerebro que nosotros no hemos desarrollado. Sin darse cuenta, sin darse cuenta. Uno trata de desarrollar esa figura de papá con muchos. Y nosotros recibimos el espíritu de la adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de la adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros volvimos a recuperar el honor de volver a ser hijos de Dios. Porque éramos hijos de nadie, no teníamos patrones de conducta como hijos de Dios. Usted ahora, a través de los proverbios, está recibiendo unos patrones de conductas y está aprendiendo a vivir como hijo de Dios. El vecino, el del barrio, el amigo, él vive como un hijo de hombre, como hijo de Pepito y Pepita. Nosotros, además de vivir como hijos de Pepita y Pepito, porque tenemos papá, tenemos mamá, muchos la tienen el privilegio de tenerlas vivos y de tenerlos vivos, disfrútelos. Pero aún así, usted tiene el privilegio de ser hijo de Dios y tiene un manual y tiene una cartilla para que viva como hijo de Dios. Y le decía, yo no lograba explicar, lo entendí en la fundación, en mi proceso de rehabilitación, porque mi mamá me mandaba a la tienda 3, 4 veces, 5 veces, al último, me la arriaba, me mandaba el chancletas, ¿qué te movas? Y me iba a la tienda a comprarle algo, pero cuando llegaba mi papá, uno salía con chanclas, uno salía con una toalla, jugo, tráigame las rajastraeras, y eso era uno de una. Y hasta mi mamá una vez decía, a él, uno que se mata con ustedes todo el tiempo. Y a uno no le hacen caso. Y viene él y eso es de una. Y yo logré entender que la figura paterna sí tiene peso. Sí tiene peso cuando uno logra entenderla y respetarla. Para mí es muy importante honrar a padre y a madre. Yo solamente honraba a madre porque era la que me acompañó en el hospital, fue la que me acompañó en la cárcel, fue la que aunque me echaban, me metiera en problemas, nunca me daba la espalda. Y yo solamente honraba a madre, pero me había olvidado también de honrar a padre y he hecho un equilibrio, honre a padre y a madre. En la cárcel, en un patio donde hay más de 1,000 personas, casi 2,000, en Villahermosa, en Cali, una vez hice un censo en un solo patio. Su mamá, lo mejor. Su mamá la tengo tatuada. Dios y madre. Su papá no lo conozco, no sé quién es. Y más de 1,000 personas en ese estudio que hicimos en la cárcel con vacío de paternidad. No lo conozco, no sé quién es, no me lo mencione. Y la mayoría tatuados, Dios y madre, Dios y madre. Es la figura que más el enemigo ha dañado en nuestra cabeza, que más mal formada está.
Y yo tengo que construir, permitir que Dios construya en usted esa figura paterna nuevamente, que se sane usted. Porque si usted se sana esa figura paterna aquí en la tierra, es resultado de que usted ha sanado esa figura en el cielo. Y usted se va a poder acercar confiadamente a un Padre amoroso, a un Padre que corrige, a un Padre que disciplina, a un Padre que guía, a un Padre que provee. Yo hoy vivo tan agradecido con Dios, pero sabe que a mí me costaba acercarme al Padre. Así como me costaba sentármele en la cama a mi papá porque a veces me daba hasta miedo. Mi alma era temerosa de acercarse a la paternidad y acercarse a la autoridad. Y me daba hasta susto. Así mismo me daba susto acercármele a Dios, a pedirle, a hablarle, a expresarle, a comunicarle. Y hoy por hoy yo le hablo a Dios, yo le oro, yo le medito, yo le digo, Dios, gracias, gracias por amarme tanto, gracias por todo lo que has hecho, gracias por sacarme del mundo oscuro, pero me acerco confiado porque estoy sano. No hay barreras, quite las barreras que hay con la paternidad. Dios verá, Dios le puso el papá en forma de limas, en forma de unos talladores, en forma de terapeuta, en forma de director, en forma de lo que sea. Dios se dispensa y Dios se le mete a usted, pero esta figura hay que reconocerla. Y muchos, por no decir en su caso, la mayoría, llegan al proceso de rehabilitación con vacíos paternales. Y cuando empiezan a sentir papá, empiezan a chocar. Y la mamá tiene que ser sabia y entendida que hay que ayudar a construir esta figura porque nosotros tenemos un diseño donde están los dos cumpliendo una función en nosotros. Tanto la mamá la que está pendiente de un botón, la mamá está pendiente de que se arrugó, genial, qué maravilla, de que se desayunó. Nosotros los hombres somos más despreocupados de muchas cosas. Somos más despreocupados de tantas cosas y esas son las virtudes y los dones. Amén. Amén, amén. Hongos. Amén. ¿O qué piensa del tema? Yo creo que vamos a seguir el tema y vamos a cambiar la dinámica este mes. Este mes vamos a trabajar todo el capítulo. Veníamos trabajando el proverbio del día, ya vamos a cambiar este mes la dinámica. Hasta que no trabajemos, yo no he empezado, la verdad. Yo no he empezado porque ya no me interesa correr. No me interesa correr, pero sí voy a hablar tanto de la paternidad, los proverbios de Salomón, hijo de David, y también voy a hablar rey de Israel. Dos vacíos y dos conceptos importantes para restaurar al ser humano, paternidad y reino. Le hablé ya de la paternidad, quiero hablarle del reino también, quiero hablarle del reino. ¿Por qué chocamos tanto con la autoridad? ¿Por qué chocamos tanto con las normas? ¿Por qué chocamos tanto con los principios? O sea, ese es uno de los daños que tiene el ser humano, que al ser humano lo dañaron en la paternidad y lo dañaron en el reino. Y por eso se nos dificulta a nosotros. Por eso se nos dificulta informar, comunicar. Usted se va a dar cuenta que eso atrofió su desempeño en la vida. Y en la fundación se trabaja esos conceptos. Se trabaja a esos conceptos. Y hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos en aras de sanarlos. Amén. Doña Francia, ¿va a decir algo? Sí, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Ese tema que está hablando usted hoy, cuando tuvimos el cara a cara con nuestros hijos jóvenes, que hace un año o año y medio, no me acuerdo. Eso me sirvió demasiado a mí porque cuando yo conocí a mi padre biológico tenía 13 años. Esta es la hora que yo, cuando hoy tuve el contacto con él, ya tenía 50. Ese día, esa sanación que tuvimos nosotros, yo la coloqué en práctica y le cuento que eso fue una bendición para mí, para mi espíritu, para mi vida. Ahora yo hablo con mi papá, me llama, yo lo llamo. Hice una sanación que me dio
energía, vida. Me dio como que ese vacío que mi mamá había sembrado en mí, porque mi papá, pues, que fue porque a mí no me consta, fue una persona muy desagradable, pero yo caí en cuenta que, pues, yo no fui la culpable. Mi mamá no quería que yo lo mirara, le hablaba no, mucho, que no supiera nada de la vida de él. Pero yo caí en cuenta que yo no fui culpable. Yo fui una niña que me fui criando con un vacío demasiado grande. Y a los 50 años vine a tener esa sanación. Eso es algo tan importante, que le juro que es como cuando es una herida que uno tiene y uno la tiene ahí, le da medicina por un lado, le da medicina por otro, le da una cosa, le toma medicamentos y nada, esa herida no sana. Pero cuando ya uno la empieza a tratar con la medicina del espíritu, con el amor de Dios, es una sanación tan hermosa, muchachos, padres y hijos, adolescentes. Les digo que es algo demasiadamente hermoso. Y el día que tuvimos el cara a cara, ese fue el día de mi sanación. Muchas gracias, Matías, que Dios me lo bendiga por ese momento. No, ahí estamos, doña Franci. Esa es la idea, que nos podamos sanar también de esos conceptos y sin darnos cuenta, a veces tenemos esos daños. A mí también mi mamá me había dañado mucho. No estoy culpando a nadie, estoy aprendiendo y estoy hablando ya de algo que se trabajó. Él y yo me había albergado sentimientos, que él nos abandonó, que él criaba otros hijos. Yo me llené de sentimientos porque en un diciembre no me compraron estrene, todos estrenando, hasta hijos que no eran de él comprando el estrene, y a mí me castigaron porque pues yo ya era un niño rebelde y me dijeron, usted en diciembre no le vamos a dar nada. Y yo fui albergando esos sentimientos, que crió otros hijos, que ayudaba a otros hijos, y a veces la mamá ayuda a alimentar esos sentimientos y de rabia, de odio, y uno es el que pierde. Ahora, como tenemos la sabiduría de Dios, sabemos darle manejo a eso y trabajamos en construir, en restaurar esta figura que es importante, porque la gran mayoría de muchachos tienen que ir a desarrollar este rol de papás, y también hay que equiparlos y hay que capacitarlos para que sean unos buenos papás también, para que usted reciba la paternidad, pero que usted pueda llegar a ser un buen papá también, que guía, que orienta, que corrige, que disciplina, que exhorta, que equilibra la balanza, que da directrices y que enseña a que la mamá da guianza. Eso lo vamos a ver luego, creo que está por ahí en el versículo, que podamos trabajar en equipo, está en el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecie la dirección de tu madre. El padre da instrucción y la madre da dirección, pero es importante tener tanto instrucción y tanto dirección. Si usted va a ver, el adicto, la persona que ha vivido sin Dios y sin ley, es porque no tiene instrucción y no tiene dirección. El papá da instrucción, el papá deja instrucción y no lo vuelven a ver. La mamá la que está ahí y la mamá la que da dirección a esa instrucción. Eso lo explicaré luego. Voy a darle el tiempo. No sé, por ahí está Luis, Leonardo, que den su aporte. Postor, bendiciones. Amén, amén, Lucho. Hoy día, bendiciones para todos, ¿no? La paz de Cristo, Dios nos bendiga. Las leyes y lo que dictamina la estructura de los países. Yo he notado que a través del tiempo, esa paternidad que dan después de que una mujer da luz, yo no sé si estoy equivocado, pero quiero regresar el video, el cassette. Anteriormente solo le daban licencia a las mamás y creo que era corto. Hoy día ha aumentado y han incluido a la figura paterna en esa licencia. Dan determinado tiempo para que esa criatura que acaba de nacer sienta el calor, sienta el respaldo, sienta ese amor de padres y de madres que necesita todo ser humano cuando nace. Y
Yo tengo una hija pequeña y yo recuerdo que nació y fueron cuatro meses de incapacidad. Bueno, incapacidad no, de licencia materna, que llaman, pero anteriormente creo que eran 45 días no más. Mm, ¿Qué se busca con esto? Yo pienso que el rol del Estado de los gobiernos está cumplido ahí. Apéguese, cumpla con su figura, dele amor a la criatura, pero bueno, muchas veces se toma más como un periodo de vacaciones, de descanso, por ahí una que otra cosa, pero el objetivo principal de esta ley, o esto que han estipulado los estados, los gobiernos, es que se cree ese amor paternal y de madre para esta criatura. Eh, los judíos que habían creído en Jesús la tenían muy clara. Eh, en Juan 8, en el versículo 39, dice, respondieron y le dijeron, ¿quiénes? Los judíos que habían creído en Jesús y que comienzan a armar una polémica. Y este pasaje a mí me fascina y yo creo que hoy podemos extraer algo de ahí. Nuestro padre, le dicen ellos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, pues las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Entonces miren que aquí hay dos cosas que ellos le resaltan a Jesús. La primera parte le dicen, nuestro padre es Abraham. Y en esa segunda parte le dicen, un padre tenemos, que es Dios. Entonces ellos entendían algo ya, que a través de Abraham, de su instrucción, de su enseñanza, del legado que les dejó, los hizo ser hijos de Dios, sino que Jesús quería aún aumentarles y extenderles este pensamiento. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, vuelve y le recalca, o sea, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Ahora lo decía el apóstol Freddy, alguien le enseñó a él y él lo transmite. Es la única manera de romper este tipo de maldiciones generacionales. Que nuestro padre fue o actuó o se comportó de una manera, llamémoslo irresponsable o una manera no adecuada, pues lo que tenemos que hacer es romper hoy eso y empezar nosotros a construir a través de las obras de Dios y de lo que Dios nos quiere mostrar a través de aquellos que nos instruyen, empezar a romper este tipo de maldición y empezar a ser padres de verdad, empezar a crear paternidad para que se rompa esto y al postrer destino no nos recalquen esto nuestros hijos. La figura paterna hoy día, lo decía el apóstol al comienzo, se ha roto, se ha destruido. Mm, ya no, hasta una canción de salsa creo que dice, ya no hay padres para hijos. Bueno, es una cosa que dice así, eh, totalmente. Entonces, se ha resaltado más la figura materna, pero toca decirlo, y no sé si el apóstol Ponto está de acuerdo con lo que voy a decir. El orden de Dios es otro. La cabeza del hogar es el varón, y la cabeza del varón tiene que ser Cristo. Si esa figura no está, pues entonces el Cristo está de cabeza en cualquier hogar, porque cuando gobierna a alguien diferente a lo estipulado por Dios, pues Dios no puede entrar ahí. Dios no puede entrar ahí. Sí, que se puede recibir, que se puede congregar, que esto, pero la idea ¿cuál es? Retomar
y hacer de la figura paterna lo que se debe hacer, que gobierne como debe gobernar a través de otra cabeza, de otra paternidad que viene directamente de Dios. En el caso del hogar, yo tuve un padre durante 5 años, fue el pastor Pedro. Y yo como lo veía, porque pues yo tenía el vacío, pero cuando terminé entendiendo que el honrar a padre y madre no es, ahí en ningún momento Dios, a través de la escritura dice, honra a tu padre, pero si te ha dado la leche, si ha estado contigo, si te ha acompañado al fútbol, al patinaje, al básquet, ahí no dice eso. Ahí lo que dice es honra a padre y madre. Honra a padre y madre, ahí no pone ningún requisito, ningún requisito. Ningún requisito. Sí, que tuvimos vacíos, tuvimos problemas, tuvimos frustraciones, tuvimos desilusiones, una cantidad de cosas y factores que acompañaron a nuestra alma y que la marcaron a través del comportamiento de aquellos seres en los cuales nosotros pusimos todo nuestro amor y creímos que eran nuestros superhéroes y esto, y de un momento a otro se fueron, nos abandonaron o salieron con algunas cosas de las cuales nosotros sentimos que no eran las correctas y eran más bien negativas para nuestra alma. Hablo del alma directamente, que es la más afectada aquí. Entonces, creo que es el tiempo de sanar y de empezar a transmitir otro tipo de filosofía de vida a aquellos seres que vienen detrás de nosotros. ¿Para qué? Para que se destruya, vuelvo y repito, la maldición generacional que a muchos hogares sigue en este momento. Porque esa niña o ese niño que se crió y resulta que ni siquiera entiende qué es esta figura y esta niña con 15 años queda en embarazo y esta criatura que nace, pues nace con la misma maldición generacional porque el pelado que la embarazó pues tiene 16 o 17 años y ni siquiera puede sostenerse él solo en la vida. Y nace esta criatura y nace de una vez en un hogar donde la va a criar la abuela, la bisabuela, la tía, entonces ya la tía la quiere llevar, que si ustedes no pueden yo la crío y tal, y yo la mantengo, yo tengo cómo, démela a mí, y comienza una lucha campal por una vida, entonces se pierde el orden de Dios. Por eso los judíos le dijeron, un padre, nuestro padre es Abraham. Y en el versículo 41 le dicen los mismos judíos a Jesús, un padre tenemos, que es Dios. Por qué partieron ahí la figura? Porque entendían que lo que Abraham les había dejado era lo que Dios había estipulado. Lo que nuestro Padre natural nos va a dejar de aquí en adelante, que somos nosotros los que tenemos que hacer esta tarea de esta figura paterna, pues ese legado que me va a dejar mi Padre a estos varones que en este momento están en una fundación y que tienen hijos, me está dejando un legado para que yo a la vez vaya dejando este legado y solamente viene de dónde, de lo que ha estipulado Dios. Así que eso es un tema muy extenso, entonces armemos la figura de Dios, respondamos y honremos a ese Padre sin ningún requerimiento. Eh, Si nosotros cargamos una cruz, le cargamos una cruz a nuestro papá natural, pues el que la está cargando es usted. Esa maleta pesada, llena de desilusiones, de frustraciones, donde aprendí a no creer, a no tolerar, a no confiar, pues es problema mío. Yo debo sanarme y honrar a mi padre para que se empiece a destruir este tipo diría yo, hasta persecución espiritual y reclamos de las tinieblas contra nuestra alma, para que se aumente aún más y en muchas ocasiones pues el consumo de estupefacientes y la manera de sanar esa alma y de mantenerla medicada. Pero si la sanamos, realmente ya no necesitamos ningún tipo de medicamento. Así que
honrémoslos, no importa lo que haya sucedido. Es la única manera de empezar a sanar. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias, apóstol. Así es, Lucho, yo creo que lo ideal es eso, equilibrar la balanza. Nadie es más que nadie, ni el padre ni la madre, solamente que logremos identificar si de alguna manera hemos sido dañados o tenemos ese vacío, que podamos seguir desarrollándonos, que podamos entender que nos están trabajando una figura de paternidad y de rey o de autoridad en nosotros. Recuerden que el primer principio de la restauración es ese, incluso es el primer, aquí habla de que el principio de la sabiduría. Y el rey Salomón fue una persona que se formó para cumplir una función en la tierra. En su momento llegó a ser el hombre más sabio de la tierra, en su época. Entonces, si él inicia todo lo que él llegó a hacer, si usted lee las historias de él, todo, él iban y lo visitaban, mejor dicho, queriendo ver toda la sabiduría que él tenía, todo lo que él hizo, o sea, sus guerreros eran con escudo de oro, no de bronce o de hierro, sino de oro. Logró hacer cosas muy buenas, logró también aprender de las equivocaciones porque también se equivocó, escribió Eclesiastés y concluyó, sacó conclusiones y nos las deja hoy. Entonces él inicia el capítulo 1 dejándonos esta enseñanza. Qué bueno que nosotros la podamos retomar, qué bueno que nosotros nos podamos apropiar de ellas y qué bueno que nosotros podamos identificar si tenemos o mal formado o deformado o tenemos un vacío o por donde Dios quiere revelarse a esa necesidad de paternidad y que nosotros ayudemos a construirla. Han llegado a la fundación personas odiando, y obviamente uno no forza, odiando. A mí me dijo una vez una muchacha, yo quiero matarlo, quiero saber dónde está, es para matar a mi papá. Entonces yo ahí veo una necesidad, que así haya sido irresponsable, que así haya hecho lo que haya hecho, pues él tampoco tiene la culpa. Lo que sí Dios nos dice es que nos sanemos, es que nos restauremos y que aunque la figura paterna en la tierra no haya desarrollado bien su función, pues tenemos un Padre en el cielo que Él sí nos va a amar, Él sí nos va a amar sin condición. Entonces, ahí vamos a estar en ese propósito, ahí vamos a estar en ese orden de ideas y yo creo que yo voy a dejar por el día de hoy allí y mañana seguimos trabajando un poquito y seguimos hablando y afianzando también de la otra parte, la del rey. ¿Por qué es importante tener reino en nuestra vida? ¿Por qué es importante tener rey en los procesos de vida y de transformación del ser? Cuando usted lo entiende, usted lo toma como una bendición y usted no pone barreras, sino que antes todo lo contrario, despeja la pista, despeja las barreras para que Dios siga trabajando en usted en eso. Entonces, familia, pensemos, meditemos. Y si algo, mañana seguimos con la ayuda de Dios en el tema, amén. Me resta que desearles un feliz resto de día, muchas bendiciones, ánimo, Dios por delante, convencidos de que hoy vamos a experimentar un día de mucha bendición y que si aún hay dificultades es porque estamos aprendiendo a superarlas, estamos entendiendo que Dios está con nosotros, iniciamos mes, enero ha sido un mes de mucha bendición. Hemos fortalecido, hemos afianzado muchas cosas en el proceso de rehabilitación y como Dios nos lleva de aumento en aumento, confiamos que febrero va a ser mucho mejor. Entonces, bendiciones para todos y feliz resto de día. Nos vemos mañana en el mismo horario y en el mismo canal. Hasta luego. Amén, buen día.